Hola, ¿qué tal mis amigos? Yo soy su compa El Can de Culiacán. Bueno, pues ahora voy a hablar del presidente Nayib Bukele. Es el presidente de Salvador y de veras que este presidente es un orgullo latinoamericano. A lo menos para mí, señores, porque miren, el señor fue a dar un discurso a las Naciones Unidas el 19 de septiembre, donde fue y les cantó cuatro verdades a las Naciones Unidas y las indirectas eran directas, duros y a la cabeza contra Estados Unidos. Pues así es, señores y señoras y señoritas. El presidente de El Salvador fue y explicó las razones por qué El Salvador estuvo sumido en tanta violencia, tanta inseguridad por más de 30 años. Bueno, pues ahí estuvo diciendo que El Salvador fue víctima de, al principio por allá en los 60s y 70s, de unas políticas ajenas a El Salvador, donde pues podemos recordar que se vivió una guerra de guerrillas. ¿Por qué? Porque Cuba, Nicaragua y la Unión Soviética apoyaban a la guerra del Salvador y Estados Unidos, pues como siempre, pues apoyaba al gobierno del Salvador. Y tuvieron más de 100,000 muertos y fue un éxodo masivo del Salvador, principalmente Estados Unidos, por esa guerra. Y después de la guerra, ¿qué tuvieron? Bueno, pues se les vino el problema de las maras o de las pandillas. ¿Gracias a quién? Bueno, gracias a la gente que Estados Unidos deportó de las cárceles, no sin antes esta gente haber pertenecido a pandillas aquí en Los Ángeles y en otras ciudades de Estados Unidos. Y con la deportación y el ingreso o el retorno de estos pandilleros a El Salvador, bueno, ahí fue donde se formó un caos y prácticamente las pandillas tenían de rehenes a la sociedad salvadoreña y nadie se atrevía a confrontarlos y a enfrentarlos. ¿Por qué? Porque si los gobiernos anteriores a Nayib Bukele querían hacer algo, bueno, pues ahí estaban las organizaciones no gubernamentales o las ONG o los organismos de los derechos humanos internacionales que decían, no, pobrecitos, que los tienen que tratar con humanidad y hay que darles pláticas y bueno. Entonces, pues como vieron, pues nunca resultó nada porque esta gente seguía amedrentando, seguían violando, seguían... Fíjese, yo he visto documentales de cómo se vivía El Salvador hasta hace 4 años que llegara Nayib Bukele. Era un infierno donde la gente estaba prácticamente siendo rehén de estas pandillas, donde nadie les podía decir nada, de que ellos podían hacer y deshacer, extorsionar sin ninguna consecuencia. Bueno, entonces cuando vino este presidente dijo, hasta aquí se acabó porque no vamos a tolerar eso. Bueno, y ahí fue donde hicieron el estado de incepción, se me hace que es donde les quitan las libertades y garantías a la gente y solamente por una sospecha los podían agarrar. Bueno, hicieron redadas, acordonaron pues colonias y ciudades enteras para sacarlos como ratas. Y bueno, se le vino la opinión pública internacional encima a Nayib Bukele. Las ONG, las organizaciones no gubernamentales, también se le fueron encima. Las organizaciones de derechos humanos, pues igual. ¿Por qué? Porque todos tienen intereses creados. A nadie le interesaba la sociedad salvadoreña, simple y sencillamente recibir dinero y pues estarse viviendo una vida muy cómodamente sin trabajar, solamente hablando del problema, pero sin hacer nada respecto al problema. Y bueno, cuando el presidente Nayib Bukele asumió su cargo, dijo, vamos a hacer algo al respecto. Y miren, ahora es hasta risa dan estos individuos mareros, pandilleros, abusivos,
que los traen como pinches perros y los traen, órale cabrones, corriendo y, ay, así como pinches ratitas asustadas. Es lo que hace falta, señores, es lo que hace falta. Yo siempre he dicho, la delincuencia organizada, desorganizada, de cualquier tipo, no puede operar, ¿ok? Sin complicidad del gobierno. Y si el gobierno no es cómplice de la delincuencia, estos son los resultados. Porque miren, El Salvador vivió después de la guerra que libró de guerrillas, pues ya tiene más de 40 años, casi 40 años, donde el Partido Arena y el FMLN, creo yo, ¿verdad? Pues prácticamente se alternaron el poder y el poder de corrupción. ¿Por qué? Porque supuestamente, dice el presidente actual de El Salvador, que los gobiernos anteriores pactaban con los pandilleros para poder operar. Entonces todo es corrupción. Ahora, Estados Unidos es el primer promotor de los derechos humanos. Bueno, pues todos sabemos que las organizaciones estadounidenses de derechos humanos no son más que organizaciones encubiertas de agentes del gobierno, como la CIA, como la DEA, como el Departamento del Interior. Todas esas organizaciones es como desestabilizan los países. Entonces ellos pues lucran con la sangre de nuestros pueblos. Entonces algo que me causó mucha alegría fue cuando al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, lo estaban criticando las organizaciones de derechos humanos, que no, que estaba siendo muy cruel, que estaba atentando contra los derechos humanos, que así no es como se debe tratar a los pandilleros. Y él dijo, bueno, pues muy fácil, si ustedes creen que esta gente es muy buena, si ustedes creen que le estamos abusando sus derechos humanos, pues nomás díganos, se los mandamos al 2x1, a donde quiera se los mandamos. Y nadie se hizo presente, ni Estados Unidos, ni otros países que empezaron a criticar al presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Nadie dijo, yo, a mí mándamelos. Nadie, señores. ¿Por qué? Porque todos saben y todos sabemos que esta gente es de la escoria de la humanidad y que ahorita les hicieron una super cárcel donde los metieron y los tienen encerrados y los tienen comiendo puro frijolito y tortillita. Y les dijeron, oiga, y no les van a dar aunque sea pollo. Dijo el presidente, no, pues ¿cómo les vamos a dar pollo? Si la gente que vive acá afuera, que es gente pobre, que es gente humilde, no alcanza para comer pollo, ¿cómo les vamos a dar nosotros pollos a esos terroristas, delincuentes que tanto mal le han hecho a nuestra población? El día que el maestro, la gente pobre, toda la gente de bien de El Salvador, a todo el mundo le alcance para el pollo, bueno, pues también nosotros les vamos a dar pollo a estos cabrones. Eso estuvo muy bien. Y eso que sirva de ejemplo para otros países que tienen problemas de delincuencia y de altos índices de inseguridad. Por ejemplo, en México. En México, ¿por qué tenemos el problema de la inseguridad y de la violencia? Bueno, pues ahí entra la droga y la corrupción. Porque miren, ¿cómo ustedes creen que el cartel que quieran, el que quieran, va a poder contra las Fuerzas Armadas de México? Miren, México tiene más de 400,000 hombres en armas. O sea, de las diferentes dependencias del ejército, de la naval, de la Fuerza Aérea, de la Guardia Nacional, de las policías federales, de las policías estatales, las policías municipales. Si realmente México quisiera hacer lo que hizo Nayib Bukele y decir hasta aquí se acabó con la violencia, lo lograríamos. Pero bueno, yo entiendo por qué el presidente Obrador no lo ha hecho, porque eso sería la trampa perfecta
de los conservadores y de Estados Unidos para abusarlo de dictador, de abusar los derechos humanos. Y yo creo que vamos bien en México. Ahorita yo creo que el presidente de México hizo la primera fase. Y yo pienso que así como el presidente de El Salvador hizo una primera fase, luego la segunda fase. Y yo la verdad no sé si en El Salvador se reeligen, pero yo creo que este camarada lo ocupan tener ahí mínimo unos 20 años para que acabe el trabajo. Porque la verdad, la gente de Salvador, yo conozco mucha gente de Salvador, gente bien valiosa, bien a todo dar, gente trabajadora, gente muy amigable. La verdad, yo tengo muy buenos amigos salvadoreños. Y ahora que ha estado el presidente Bukele en el cargo, han ido a El Salvador y vienen súper contentos. Muchos de ellos ya empezaron a hacer negocios allá, muchos ya empezaron a comprar casas, muchos de ellos ya se están regresando para El Salvador. Entonces, en el discurso que dio en las Naciones Unidas, dice que, bueno, pues que en los próximos años se espera que haya una inmigración masiva, pero a la inversa, que en vez de que se salgan de El Salvador, la gente que se salió de El Salvador regrese a El Salvador, porque ya hay las condiciones de seguridad. Y pues la verdad yo tengo curiosidad de conocer El Salvador y bueno, mis amigos me han invitado y muy pronto yo creo que a final de este año, principios del que viene, voy a ir a conocer al pulgarcito de Centroamérica, El Salvador, y pues vamos a ver por nuestros propios ojos cómo se está viviendo El Salvador. Así que de verdad, nuevamente lo repito, creo que este presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es un ejemplo para todos los presidentes latinoamericanos que cuando se quiere se puede y solamente es tener amor por tu pueblo, amor por tu gente y no dejar que le estén masacrando una bola de cobardes. Así que enhorabuena para todo el pueblo salvadoreño, un aplauso para todos y la verdad que me siento bien orgulloso que un presidente latinoamericano esté teniendo estos logros porque hoy por hoy El Salvador es el segundo país más seguro del continente americano. Así que bueno, pues los voy a dejar con esa y recuerden mis amigos, yo soy su compa, el Can de Culiacán y amenazo, como siempre, con regresar.